Primo el principio de realidad. Yo primero que creo que en esta cosa de se nos nota, no se nos nota, ¿no? Las mujeres trans creo que mayoritariamente se nos nota, y me parece que además yo soy una persona reconocida públicamente en la defensa de los derechos de las personas trans. ¿Qué es un prejuicio? Wow. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo a algo, ¿no? Si buscamos etimológicamente. Pero prejuicio me parece que es cuando no escuchamos al otro, cuando tenemos ideas que nos las han transmitido y no las cuestionamos y nos dirigimos a ese otro en función de nuestros propios conceptos sobre una realidad que quizás no es. ¿Eso puede hacer daño? Sí, claro. ¿Cómo sería? No solamente hacia la persona que va dirigido al prejuicio, sino, Sí, es ida y vuelta. sí, sino también para aquella persona que se pierde ese contacto. Porque el encuentro con el otro es único. Y si yo parto a priori de pensar que con ese otro tengo tantas diferencias que no puedo acercarme, compartir, escuchar, aprender, enseñar, creo que sí que hace mucho daño para ambas partes, y bueno, y eso si lo transmitís a la cultura, impresionante. Y no sé si la palabra es duele, pero ¿qué efecto causa que a uno no le reconozcan su ser? Bueno, sabes que la campaña por la ley integral para personas trans tuvo, porque me hiciste acordar al lema de la campaña, ¿no? Ajá. Nuestro derecho a ser es urgente. Uno es a partir de que es reconocido por el otro. Después haremos años de análisis o de terapias, la que sea, para ver cuánto juega y cuánto pesa el deseo del otro en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones y en nuestro propio deseo. Pero nos construimos en función de un otro, de relación con un otro. Y en la medida de que ese otro, cuando hablo de otro, hablo de la alteridad, ¿no? Hablo La de la sociedad es un cultura, de la otro. sociedad en su conjunto, de las instituciones, que las instituciones no te reconozcan es dejarte afuera. Cuando Claro. uno piensa en una política pública, cuando uno piensa en algo, en lo que sea, que tenga un efecto político, político en el sentido amplio de la palabra, siempre sabes que está dejando a alguien adentro y a alguien afuera. Hay que ser muy cuidadosos con eso y cuidadosas. Y construir prejuicios y no poder desafiar nuestros propios prejuicios en función de tu pregunta inicial, dejamos a gente al margen y creamos una realidad que no es real, que es totalmente ficticia. La vida es un poco ficticia también, Está ¿no? bien, La vida sí. de todos y todas. Yo ahora soy una parte de lo que soy en mi vida cotidiana, pero también vivimos en una realidad. El psicoanálisis es algo por lo que discutimos mucho hoy por hoy, ¿no? Pensar en el sujeto único, en esta cosa de que todos y todas somos iguales, nos construimos de la misma manera, vamos a hacer tenemos los mismos valores, y no es así. Nuestras realidades, nuestras historias personales, no siempre vienen de los mismos lugares. Y las personas, yo creo que en las personas justamente lo que hay que rescatar es la singularidad. Y ahí empezar a construir universales que nos pongan en contacto y que nos hagan participar de lo común. Porque sin duda tenemos cosas en común. Pero me parece que la singularidad, la diversidad, nos hace crecer a todos y a todas. Hay un momento en el que ese otro, como vos decías, la sociedad, sí, todo el café que quieras. La sociedad dice, bueno, nosotros no queremos tanta diferencia todavía, o estamos empezando a ver que aparece y la primera reacción es cerrarse, como si fuera una defensa de repente, y no acepta tu diversidad, no acepta tu cambio, no acepta lo que tenés ganas de ser.
tenga que ver con la identidad sexual o tenga que ver con una opción laboral igual, no importa, ¿no? La sociedad no lo acepta. Y vos empezás a dar la pelea, porque es lo que querés ser, es lo que sentís que sos. Pero en algún momento, supongo yo, o en realidad es una pregunta, ¿en algún momento se generan dudas por esa presión que hay de afuera que te dice, no, estás equivocada? No, vos en realidad no sos así, no podés ser así. Lo que tenés, yo te explico, es una enfermedad. La Biblia dice que vos no existís. Entonces, vos arrancás de una convicción, pero de repente en un momento, no sé, bajás los brazos, te permea esa crítica de afuera. ¿En tu proceso te permeó? A ver, yo voy a ver, siguiendo esta misma línea de pensamiento, voy a hablar desde mi lugar, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo tengo 46 años, me reconozco con esta identidad desde muy chica, la viví ocultamente hasta que un día mi mamá se dio cuenta que usaba el maquillaje, mi tía les decía que yo me vestía, que hacía esto, que hacía aquello, lo otro. Por suerte caí en una profesional, yo digo que a mí la psicología siempre me ha salvado la vida. A ver. Por eso soy psicóloga. Me llevaron una sola vez a la psicóloga y se vi que la psicóloga no le dio más importancia de la que eso tenía, que tenía que ver con el tránsito de un niño o de una niña que estaba investigando, explorando, jugando y que tampoco eso era una sentencia y se vería después en el tránsito. Y por eso digo que me salvó la vida, si no podría haber sido, sabemos, las terapias de reconversión y que hacen muchos años. Sí, te podía haber mandado a internar. Sí, claro. O medicar, hoy medicamos muchos También, niños, ¿no? también, Y niñas. sí, sí. Con la Ritalina del momento. Hoy yo creo que eso también está cambiando. Pero sí, claro, cuando empecé a tomar conciencia que ese otro, que esa alteridad, que ese mundo que para mí era común, era lo que debía ser, era mi deber ser, me acuerdo que me puse una fecha, digo, bueno, esto va a ser hasta tal tiempo. Y después eso se convirtió en el deseo y bueno, estamos en esa lucha, ¿no? Que no nos ha ido tan mal, pero no ha sido sencillo. No, dijiste un par de veces esto de que la psicología te ha salvado la vida. Tenés ese ejemplo de infancia, es la profesión que has desarrollado ahora en la vida adulta, pero en el medio, cuando empezaste a estudiar, en el material que nos mandaste sobre ti para que te fuéramos conociendo un poco, dijiste cuando empezaste a transitar el camino, tuviste casi que por obligación que dejar de estudiar psicología. Sí. Algo así decía en el material que nos mandaste. No puedo citarlo exacto. No podía sostener... ¿Quién impuso esa obligación? ¿Cómo fue? No sé si puse obligación o capaz relativa obligación, pero era difícil preservar mi salud mental. A ver. Porque yo iba a clase y pasaba a un ámbito académico, o sea, estaba en plena transformación, no tenía la imagen que tengo hoy, y me iba a la pensión a montarme, como decíamos, y salía a trabajar a Boulevard. Y eso no se puede sostener demasiado tiempo, porque es pasar de la habilitación al margen, de ser reconocida a la marginalidad, de ser reconocida, de ser habilitada a pasar a tener un cuerpo con un valor. Y eso en tu cabeza es imposible de sostener demasiado tiempo. Por eso decimos, bueno, ¿por qué la desafiliación? La desafiliación educativa no siempre es que alguien te dice, bueno, acá no puedes entrar. La desafiliación educativa por eso es que hacemos tanto hincapié en los seguimientos de las trayectorias de las personas trans en la educación. Y a vos, seguir estudiando psicología no te daba de comer, pero hacer la calle sí. Sí, claro. No solamente eso. Esa era mi identidad. Quizás no era el lugar que quería ocupar. No te entendí. Porque la prostitución no debe ser un destino para las personas trans. Pero sí era la única salida en ese momento. Y la sigue siendo para la mayoría. Y también, yo creo que en algunas... Yo tuve, vengo
de una familia trabajadora, de clase media trabajadora, ¿no? Clase media, en mi casa no había auto, se trabajaba para comer, pero se tenía trabajo, alquilábamos, tampoco éramos propietarios, una clase trabajadora, lo que hace 40 años considerábamos clase trabajadora, hoy por hoy capaz que es otra cosa. Y me formé, pude hacer la escuela, pude hacer el liceo, fui al Elbio Fernández, que también, un lugar que a veces no recomiendo, pero tiene una muy buena formación, una muy buena visión, determinadas herramientas. Generé determinadas herramientas que sabía quizás que ese no era mi lugar. Porque también las personas trans, y vos decías recién, no solamente las personas trans, sin duda, las personas en situación de calle. Las personas en situación de discapacidad, que yo a veces mucho lo comparo, ¿no? Porque en realidad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de marginalidad, estamos hablando de personas que no son viables para la sociedad, que desde algún lugar no son viables, porque no me identifico contigo, no te reconozco como un sujeto posible. Y bueno, era muy difícil sostener eso, porque la situación de trabajo sexual callejero significa, hay toda una cultura que tiene que ver con eso. Y bueno, y el otro día vi que encarar facultad de nuevo. ¿Quieres un traguito de café? Sí. Con esto de esa doble vida, ¿no? Que en definitiva, costumbre de doble vida lamentablemente ya tenías de repente, pero la doble vida está entre lo académico y el trabajo en la calle. Y pensaba, ¿cómo se banca uno trabajar en la calle, prostituirse en la calle? Que pase gente y te grite desde un auto, supongo que en algunos casos que intenten maltratarte, porque además en el momento de la compra estoy comprando tu cuerpo y me creo dueño de hacer lo que quiera con tu cuerpo, incluso golpearte de repente. ¿Cómo banca la También cabeza de uno? hay gente de la otra, ¿eh? Sí, ni que hablar. También hay gente que te baja del edificio, está 5 o 10 minutos hablando contigo y viene y se tomaba un mate. Claro. Yo hace muchos años que no ejerzo el trabajo sexual, desde el 2011, no hace tanto, pero no el trabajo callejero, el trabajo en situación de calle lo ejercí 1 año y algo y dije, yo si me quedo acá, de este lugar no salgo. Y en realidad es un poco lo que les pasa a las chicas, ¿no? Que están en situación de trabajo sexual callejero. Porque el cambio cultural no es solo de afuera. El cambio cultural, hay una frase de Jana Lush que habla sobre la bofetada que los movimientos de género y demás le han dado al psicoanálisis. Y él habla de las prácticas obsoletas que nos demostró esta cosa de las nuevas teorías de género. Y él dice que el cambio no vino desde el psicoanálisis ni desde la psiquiatría. El cambio vino desde los activistas y las activistas que hicieron ese ejercicio en el doble sentido. Y yo lo entiendo justamente desde ese lugar, ¿no? Desde el ubicarte en otro lugar, porque uno también está en donde cree que tiene que estar. Que corresponde. Exacto. Lo que ese otro nos dijo en donde teníamos que estar. Y tampoco ataco esa cultura. Yo soy una de las personas que a veces cuando se dice, uy, que se condena la silicona industrial, que es cierto y por suerte no se debe de poner silicona industrial, pero eso era parte de nuestra cultura. Hoy a mí me preocupa o me ocupa que tenemos que empezar a construir otras formas de lo trans, sin ninguna duda. Y empezar a construir una genealogía de lo trans, de dónde venimos, porque las personas necesitamos saber nuestra historia. Necesitamos saber de dónde venimos, cómo estamos en este lugar, quiénes pasaron antes y cómo esa cultura se construyó. Hay un documento cultural, que es el documento de identidad,
que hablando de lo que otros digan quién sos, bueno, es el Estado diciendo quién Sí, sos. claro. ¿Qué pasó en 2006 con el tuyo? En el año 2006, yo fui la primera mujer trans sin reasignación sexogenital que tuvo cambio de nombre en sus documentos registrales. Eso quiere decir que no te operaste, sino que simplemente fuiste y lograste que tu documento de identidad te reconociera Exacto. como te llamas ahora. Exacto, por una sentencia previa de una mujer trans que sí estaba, tenía una operación de resignación sexogenital, pero estaba casada con una mujer y tenía hijos. Y bueno, en ese momento no existía la ley de matrimonio igualitario y la jueza apeló a un artículo tan sencillo del viejo Código del Procedimiento Civil que decía: toda persona tiene el derecho a ser nominada como se le conoce. Toma. Era tan Tan fácil sencillo como eso. eso. Y bueno, en función de esa sentencia, porque como no se le podía homologar o sea, no le podían cambiar el sexo registral, pero ¿qué hacíamos con una persona que estéticamente mostraba que habitaba obviamente una identidad femenina, pero tenía hijos? Y cómo la realidad va adelante de los cambios sociales, ¿no? O sea, lo que nos pasa a las personas promueve el cambio. La ley la corre de atrás. La ley la corre de atrás. En algunas cosas, en otras, cuando el reconocimiento lo corre de atrás. A veces las leyes empiezan a anticipar una especie de Bien, es necesidad cierto. de cambio, porque las leyes no surgen de la nada, hay un trabajo previo. Sin duda que la ley no cambia, pero para que exista una ley tiene que haber un reconocimiento de que algo no está bien Claro. en materia de derechos. 2006 entonces tu cédula cambia. 2006, sí. ¿Cómo se celebra eso? Porque supongo yo, ¿lo viviste como un logro? Sí, sí, lo sentí como un logro. Y en realidad era lo que tenía que ser. Yo era esa persona. Claro, pero tenías Sí. tenías la cédula, por más que sea de mala calidad y se deshojaba, todo lo que quieras. Pero era era la cédula que vos Sí, querías tener. sí, pero hasta qué punto las personas trans, y no solo las personas trans, sino las personas en esta cosa de el reconocimiento que tengas, la ley de cambio de nombre y sexo registral, que por hoy con la nueva ley integral para personas trans fue derogada, pero se incorpora a la ley integral. La ley empieza en el 2009, se aprueba en el 2009, la ley de cambio de nombre y sexo registral. Yo tenía un cambio por ad perpetua en el 2006. Hiciste el trámite otra vez, de cero. De cero porque, para que veas las resistencias que hay, ¿no? La jueza consideró que tenía la actuaria, consideró que no daba lugar. Lo que pidió mi abogada fue en su momento una traslación de la prueba, es decir, toda persona que haya generado un juicio por algo y haya una sentencia firme, es decir, bueno, en ese momento no existía la ley, ahora que existe la ley, homológuese a la nueva legislación. Le dijo que no. Sentido común. Sentido común. No, y encima pidieron una certificación notarial de mi cédula de identidad. Que era tan sencillo como ir al registro civil. Y sacar las... Claro, qué bárbaro. Eso también debe dar un poquito de bronca y más ganas de seguir adelante, ¿no? Sí. Y en ese momento no era un buen momento económico para mí. Y lo tuve que postergar como un año y pico. Yo ya tenía mi documentación, porque tenía que pagar una constancia notarial. O sea, el costo, ¿no? El costo que no solamente es económico, pero también es económico, es el costo emocional. El costo emocional de ser quien uno es. Que cuando habitas el lugar de la disidencia, te das cuenta, y creo que los transitamos todas las personas, el costo de ser quien uno es. Pero se pone como con mucha más evidencia cuando hay toda una cantidad de gente que no le gustaría que pasara eso. ¿Estás en pareja? ¿Has estado en pareja? No estoy en pareja.
como 13, 14 años que no estoy en pareja. Me da curiosidad saber cómo es el momento de conocer a alguien. Si A mí uno también. siente... Está muy bien, pero si sentís la necesidad de hacerle una aclaración, de decirle, no, mira, lo que pasa es que yo... O si después te lo reprochan, ¿por qué vos no me dijiste que vos naciste varón? Bueno, a ver, yo primo el principio de realidad. Yo primero que creo que en esta cosa de se nos nota, no se nos nota, ¿no? Las mujeres trans creo que mayoritariamente se nos nota, y me parece que además yo soy una persona reconocida públicamente en la defensa de los derechos de las personas trans. Y en este momento de mi vida, pero sí en algún momento me lo cuestioné, esta cosa de decir, bueno, Como si no tener que conoces a la alertar. persona, se lo decís previamente, no se lo decís, ¿qué pasa? Hoy no es necesario. Tampoco tengo muchas propuestas, te digo, pero si sabés de alguien, avísame que... Te aviso. Como vocera de colectivos, Creo que eso también ha tenido un costo, ¿eh? Esta cosa del ser vocera y decir, creo que esta cosa de la reivindicación de determinados derechos, yo soy una persona heterosexual, habilito todo este tipo de relaciones amorosas, porque me parece que el amor no tiene, pero si vamos a definiciones, yo me identifico con una relación amorosa con un varón. Y creo que los varones la padecen también, ¿eh? Cuando se sienten afectivamente involucrados con una mujer trans. Porque es una pelea con su propia masculinidad, ¿no? Con esta cosa de la masculinidad y hegemónica. supongamos incluso en el caso del que tenga asumido y no tenga problema con eso, es una pelea con buena parte de la sociedad Sí, claro. que trata mal a tu pareja. Me queda una pregunta para hacerte que en realidad le hace a las mujeres que pasan a ser hombres, porque tú como representante de colectivos estás en contacto también con muchas mujeres. Yo pensaba ahora con muchos hombres trans. Hoy hablabas del trabajo en la calle y decías, bueno, la prostitución era como la salida natural y se entendía como que los trans tenían que estar trabajando en la calle, prostituyéndose. ¿Qué pasa con un hombre trans? ¿Qué pasa para las mujeres que entienden que están en el cuerpo de un hombre o como se quiera llamar, que quieren llegar a ser un hombre? ¿Qué salida tienen? ¿Tienen los mismos problemas que tuviste tú? Creo que quizás esa pregunta se la deberías hacer a un varón trans, porque digo, yo como principio trato de no hablar demasiado más allá No, de pero la tenés defensa de cercanía. derechos de las identidades trans, que sin duda tenemos mucha cosa en común. En el Uruguay, la difusión o la visibilidad de las identidades trans masculinas es muy reciente. No digo que no existiesen, sino que es muy reciente. La masculinidad... O sea, la testosterona, en el caso de que un varón trans se hormonice, es muy efectiva. Con un año de hormonización, Ya está. te verías como tú. Entonces, la hormona de la masculinidad, porque a la testosterona la hemos llamado la hormona de la masculinidad y a los estrógenos la hormona de la feminidad, tiene efectos distintos en los cuerpos. Entonces invisibiliza mucho la identidad real. Y eso facilita ser más aceptada. Exacto. Aceptado. Exacto. Por suerte tenemos muchos jóvenes. Lo que sí te puedo decir es que no es lo mismo ser un varón trans en una familia que te acepta, que hoy por suerte hay, que en una familia que no te acepte. Para mí la clave... Por eso hemos discutido mucho cuando se decía esto de, no, que acá hay una pérdida de la patria potestad. No, al contrario. La ley integral para personas trans exige el ejercicio de la patria potestad. Es todo lo contrario. O sea, porque la patria potestad justamente es eso, ¿no? Es defender los derechos de ese menor a que se cumplan, a que el Estado lo reconozca como tal y vaya si la identidad de una persona es esto que me preguntabas, ¿no? Es lo primero. Nuestro derecho a ser es urgente porque si no sos, no sos.
la charla es. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme.